Gómez, gracias por visitarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias a usted. No, como es habitual. Cada tanto nos convocamos para conocer algunas problemáticas que nos quejan como sociedad, pero antes, usted que participa y activo de los congresos, volviendo de Chile, doctor, cuéntenos. Estuvimos por Chile, sí. Estuvimos en la semana, el jueves y el viernes, fuimos convocados a un encuentro de expertos. Y bueno, estuvimos en Santiago del Estero, en Santiago de Chile. Qué hermosa ciudad, por favor. Linda ciudad, sí. Linda ciudad. Conocí la parte de un barrio que se llama Los Condes, pero no vi la parte céntrica, no llegué a estar en la parte, no llegué a conocer la Casa de la Moneda, esa parte no, claro. Plaza de Armas no conocí. No, impresionante, yo tuve la suerte cuando estuve que coincidía con una muestra del Museo del Vaticano. En Santiago, ahí justamente en Palacio de la Moneda, tiene un subsuelo que es Casa de Gobierno arriba, subsuelo que es museo abajo, y pude conocer obras que obviamente había que ir al Vaticano para verla, pero que tenían 2.000 o 3.000 años, una muestra itinerante a nivel mundial, que no visitó Argentina, dicho sea de paso, pues según nos contaban y tuve la suerte, pero Santiago es una ciudad hermosa para caminarla. Muy linda. ¿Llegó a subir al cerro? ¿Se tiene? No, hicimos el congreso. Se fue a trabajar, a diferencia mía que fui a vagar, digamos. Así es. Bueno, ¿y qué se habla a nivel regional? No, en este caso estuvimos trabajando sobre la patología dual, que es la patología que tiene que ver cuando una persona consume, pero a su vez tiene una patología psiquiátrica. Entonces, es decir, una persona que consume puede ser porque tiene una patología dual o después que consume tiene la patología dual. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, ya tenía una depresión, vamos a ponerle para ponerle que se entienda, y después consume. O tiene un consumo y tiene, por ejemplo, una psicosis. Eso es algo interesante porque usted sabe que algunas sustancias, como por ejemplo la marihuana, que goza, digamos, de cierta concepto de inocuidad, no es tan así, porque lo que se ve es que las personas que son vulnerables, eso despierta psicosis. O sea, se imagina usted, para que la gente entienda, es que usted probablemente no hubiera desarrollado psicosis y no se lo hubiera despertado. Y no se hubiera despertado, porque la psicosis muchas veces, cuando no hay una situación epigenética, digamos, lo que tiene que ver con el ambiente, a veces cuando hay un ambiente continente no se desarrolla, pero si me imagina usted le pone una sustancia y se desarrolla la psicosis. Hay dos patologías justamente, por lo menos siempre escucho que hablan del despertar. Uno, el asma, por una condición climática que le lleva a la persona a desarrollar asma, se le despertó porque estuvo mucho tiempo expuesto a polvo, a lo que es tierra. Y el caso del cáncer, un dolor extremo o estrés extremo durante mucho tiempo, dicen que lleva, por lo menos la mayoría le dicen que un estrés extremo o una angustia extrema durante mucho tiempo desarrolla o por lo menos lleva a metástasis del cáncer. Son las cuestiones. La primera es que escucho de la marihuana que pueda expresar eso. Sí. No, la marihuana en realidad es muy dañina y tiene incidencia con muchos cánceres. Casi los mismos, sí, totalmente, los mismos cánceres que produce el cigarrillo, produce la marihuana. Digo esto porque el concepto por ahí es de una inocuidad y eso no es así. Que siempre dicen que la marihuana no hace mal, es prácticamente un cigarrillo más. Exactamente. No lo asocian a consumo problemático y nada por el estilo. Sí, insisto, es como un cigarrillo y puede favorecer el cáncer en todos los aspectos. Pero lo más grave para nosotros es que desarrolle una psicosis. Imagina usted la enfermedad más grave que tenemos los psiquiatras. Doctor, desgraciadamente o desgraciadamente tenemos que volver a hablar con algo que hablamos usted muchas veces, de mucha arista, que es el bullying. Pero a mí lo que me llamó la particularidad de los últimos casos es no solamente la violencia que se está ejerciendo, sino el hecho que tienen la necesidad de mostrarlo, es decir, filmar y elevar a redes sociales. Sí, mire, esa es una situación muy grave, como usted lo dice. A mí también, fíjese usted, una cosa también le agrego, es la edad. Tengo entendido, yo estuve escuchando, tienen 6 años. Y bueno, en mi opinión, todo eso tiene que ver con esta situación que vivimos actualmente y que está vinculado a la hipercomunicación, por un lado, y al efecto que tienen las redes sociales por el otro. Es decir, que esto que vemos, que fíjese usted que primero que está exacerbado, ¿no es cierto?, porque tan precozmente que haya una actitud de ese tipo, llama la atención. Y esto creo que tiene que ver, estoy casi seguro que tiene que ver con esto que yo le digo, de la situación que estamos viviendo con la tecnología en los menores. Claro. De manera que a mí me parece sumamente importante relacionar esto. ¿Por qué? Porque yo justamente estoy por ir a dar una charla
el día martes 27, a Paso de los Libres, donde se llama riesgos y peligros de nuestra infancia en la era digital, que para mí tiene que ver con esto. O sea, lo que se dice es que esta exposición temprana a las pantallas produce una serie de consecuencias, y una de ellas tiene que ver con esto de, bueno, en ese caso también se habla del ciberbullying, ¿no es cierto? Exposición temprana a pantalla sin control, o independientemente del control. No, muy bien, tiene usted razón. Exposición pantalla sin control, sí señor. Es muy importante eso, porque lo que se cuestiona es esto justamente, que lo que hay es un hecho solitario, digamos, y sin control del niño. Es bastante grave esto, Raúl, porque como usted verá, ¿no? En este caso que ya estamos mostrando, una de las millones de muestras que hay del efecto, pero estamos hablando de niños. Entonces, ahí es donde está muy bueno su apreciación de que lo que amerita es un control. Sí, señor. Bueno, y acá comienza. Yo sé que es muy difícil y usted siempre trata de encontrarle el hecho de dividir las responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades ya? No en la prevención, pues eso por ahí lo podemos decir, pero posterior. O sea, no echar culpa, pero para que no pase, para que no haya efecto dominó, porque eso también pasa. ¿Vio qué pasa con los suicidios a veces? Que es mejor no hablarlo para no crear un efecto dominó. El bullying hay que hablarlo, hay que visibilizarlo. Totalmente. Para que no haya un efecto contagio. Totalmente. Yo creo que la responsabilidad es absolutamente de los adultos. Somos los adultos los que tenemos. Lo que yo me preguntaba hoy cuando escuchaba la noticia era de que aparecía un comentario, por lo menos en la radio que yo escuché, de que había como una docente que quiso acallar la situación. Y yo creo que tenemos que salir de esa, digamos, porque lo que tenemos es que hablar de esta situación, pero no me parece que sea la culpa justamente de la escuela. Yo creo que esto es una situación social donde, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es hablar, esto que me preguntabas recién, hablar, y ver a ver si entre todos le encontramos la solución. Digo, hablar quiere decir docente, quiere decir padre, quiere decir gobernantes, quiere decir, en este caso, intendente, concejales, cura, etcétera, etcétera. Y ahí cómo caemos en el caso de la victimización, de etiquetar al menor, porque durante mucho tiempo nos dijeron no digas pobre porque lo etiquetás, no digas violento porque lo etiquetás, no. Vio que hubo una suerte de endulzar las palabras pero estamos hablando de lo mismo. En este caso puntual, ¿cómo separar el hecho de buscar una solución sin que las personas involucradas se sientan nuevamente victimizados o victimarios? No, yo lo que creo que hay que analizar, yo creo que todos son víctimas, tanto el que agrede como el que fue agredido. Mire usted. Entonces, yo creo que en chicos tan chicos es muy raro que aparezca una situación, digamos, psicopatológica, de perversión extrema, digamos. ¿Usted cree entonces que está exteriorizando algo que está viviendo él mismo? Por supuesto, hay situaciones, como le decía recién, yo creo que tiene que ver con porque fueron creo que varios chicos contra uno solo. Y bueno, esas son cuestiones que tienen que ver con la masividad, que en mi opinión tiene que ver, como yo le decía, con esta nueva situación de la información, de la accesibilidad. Claro. Porque los chicos acceden lo que está pasando es que ellos acceden a una información que no es apta para su edad. No tiene la capacidad de procesarla. Claro. Y ahí está esto de la falta de control, esto que vos decías hoy. No es tanto el uso, sino el abuso, y más que abuso, el hecho de que no hay control. Entonces sería como que vos le digas a tu hijo que se vaya, qué sé yo, a la casa de su abuelo, que queda a 20 cuadras, y tenga 5 años y lo largue solo, digamos. Es más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque caemos lo mismo que hablamos en su momento. Digamos, vayamos a digamos, el Estado en sí. ¿Está preparado para afrontar a través del establecimiento escolar una situación de prevención? Es decir, que no lleguemos a esto, sino que ya, no sé, una materia, una charla semanal, que comiencen a hablar antes de que presenten los casos. Y otra cosa, que el docente que está frente al grado detecte, antes que se detecte síntomas, antes que se pase esto. Podemos llegar a un nivel, porque estamos en otra, digamos, yo sé y le entiendo al docente que a veces le exige más.
Antes era, bueno, vos eras maestra de lengua y matemática, enseñaba lengua y matemática, porque no había otra cosa, pero ahora el nene va con mucha carga. A veces el nene va sin comer, a veces el nene ve una situación violenta por el hecho de la situación económica, violencia de los padres, los ve discutir, y la maestra de matemática y lengua, socióloga, psicóloga, cocinera, cuando hay personal único en el interior, hay muchísimas cargas. Sí, mire, yo creo en primer lugar que sí que se puede, que tenemos que organizarnos, pero no alcanza, yo digo, con el Estado, porque esto que hablamos acá siempre. Sí, sí. Decirte, bueno, yo creo que el docente tiene que, a ver, ¿cómo le digo esto? Tendría que recuperar ese rol que tenía de autoridad. No, de autoridad, sí, sí. De autoridad. Esta autoridad no es una cosa que tiene que ver con el autoritarismo, ni con la prepotencia, ni con la violencia. ¿Por qué? Porque esa autoridad es una autoridad protectora. Que claro. Es lo que, es decir, ellos cuando estaban en el colegio, cuando estábamos en el colegio nos sentíamos protegidos. Claro. Y ahí sí los docentes eran responsables, pero porque tenían autoridad. Entonces ellos te decían, anda para acá, anda para allá, y todos íbamos para acá y para allá, ¿no es cierto? Cambió algo. Antes, si usted le decía a la maestra me retó en su casa, cobraba. Claro. Sin saber por qué le retó, cobraba porque usted hizo algo. Por eso le estoy diciendo. Entonces, pero ahora usted le dice eso y que va el tutor va y le reta al maestro. O le hace un juicio, claro. Etcétera, etcétera. Entonces, ahí va lo que yo le digo. Si nosotros no recuperamos ese rol, esa simbolización de que esta persona sienta la autoridad por un lado y la protección por el otro, porque es bueno lo que usted dice, porque al final, para cocinera, para psicóloga, todo, pero cuando quiere tiene que hacerse responsable y poner una de las cosas para ser responsable es tener autoridad, no lo tiene. Claro. Entonces, ahí caemos en un vacío que me parece que es fundamental. Y bueno, ¿y cuánto del nene traslada la falta de autoridad que no se ve representada en los docentes, que no ve representada en los padres? Por eso, bueno, y esto que estamos hablando tiene que ver con eso también. Bueno, yo creo que los padres también perdieron autoridad. Exactamente. Bueno, pero estamos hablando de qué es lo que le pedimos al padre, como usted decía. Le pedimos que agarre y controle que su hijo no agarre el celular, ¿no es cierto? No. Cinto no. No, cinto no, digamos, pero sí que controle, que participe, que dialogue. ¿Por qué se evita? No, hablando en serio, doctor. Digo cinto porque en mi formación infante, o sea, era la forma de castigo. Nosotros a mí no es que me prohibían salir nada, era cinto. ¿No? Sí. Yo que después que hay que prohibirle sacarle el celular, apagarle la tele. ¿Por qué se evita? Cuando hablo y eso ya voy al rol de abuelo. Cuando yo le pregunto por qué a mi nieta que tiene 6 años, mi hijo le explica todo y le prohíbe poco. Claro, pero yo creo que no, porque insisto en esto, que la autoridad, ¿entiende? Lo que nosotros necesitamos es generar un concepto de autoridad, porque esa autoridad tiene que crecer el límite. Y no está bueno, porque la verdad que no está bueno, el límite, digamos, la violencia, digamos. Ahí también hay un modelaje. Está bien, pero usted sabe que psicológicamente me va a ayudar a mí. Sí. Usted ejerce autoridad por 2 cuestiones, o por respeto o por miedo. Si no gana respeto, ejerza miedo. Claro, pero bueno, pero usted está hablando del cinto, digamos. No, yo le digo recuperar la autoridad. Ajá, sí. Usted, por eso el respeto se gana de 2 formas. Bueno, sí, en este caso el respeto tiene que ver con reconocer que ese papá o esa figura adulta tiene la potestad de marcar ese límite. Pero para eso necesita que el adulto invierta el tiempo para que el nene vea. Y por supuesto. Caemos lo mismo. Claro, lo mismo. Claro. El adulto hoy está incapacitado para resignar su tiempo porque él cree que es niño todavía. Así es. O sea, estamos hablando de chicos de 40 años que dicen no tengo que ir a jugar con los vagos al fútbol. Sí, no sé si cree que es niño. Lo que pasa es que, es cierto lo que usted dice, lo que se ve es que estamos en una etapa de hiperproductividad, donde todo el momento hay que estar trabajando, estar ocupado. ¿No hedonismo? Bueno, el hedonismo no sé, porque lo que decía de la hiperproductividad es que la gente está hiperconectada, el ocio no está permitido en el sentido. Entonces, ¿qué es lo que te hace, a vos que te hace y a mí que me hace conectar con mi trabajo? El celular. Entonces, hasta cierto punto, pues después uno va a las redes sociales, mira qué pasa. Bueno, ponele, exactamente. Pero lo que te quiero decir es que esa hiperconexión le quita el tiempo necesario para esto. Y ahí yo creo, Raúl, que lo que tenemos que decirle a la gente que nos está escuchando es que tenemos que problematizar.
esta situación. Vamos a hacerlo gráfico. Claro. Yo lo que nosotros decimos es que el celular produce un efecto tan nocivo como consumo que la cocaína, para que se entienda directamente. Claro. O el alcohol. O el alcohol, bueno, pero para que se entienda bien pesado, vamos a decir cocaína. Bien. Ahí estamos. Entonces, o el alcohol, por supuesto. Entonces, yo le digo, ¿usted le daría cocaína a su hijo? La mayoría va a decir que no, ¿se entiende? Bueno, el teléfono, a eso me refiero. ¿Y qué le dice automáticamente? ¿Usted es un exagerado? No, Lo que pasa es que vos sos viejo. No, porque yo le puedo demostrar eso, es mucho peor tal vez que la cocaína. En su caso, claro, usted tiene, digamos, una formación académica que puede expresarlo. En mi caso, cuando le digo lo mismo, o exijo los famosos asados familiares, la generación entre 20 y 30, estamos hablando lo que estamos encima entre 40 y 50 entre nosotros. La generación que está entre 20 y 30 está con el celular, mirando la pantalla, pero se están riendo pues se están compartiendo cosas ahí. Claro. Y esa es la comunicación, y no hablan. Por eso, pero más allá de eso, lamentablemente estamos más complicados todavía, porque usted se acuerda que nosotros hablamos hace mucho tiempo que nos conocemos y hablábamos de la sustancia, ¿no es cierto? Exactamente. Y que la sustancia teníamos que hace mucho tiempo era en 18 años y después bajó a 10. Claro. Ahora tenemos que la tecnología te baja a la panza. ¿Entiende? Sí, entonces, sí. eso es lo que le estoy explicando. O sea, eso está generando, y eso tiene que ver, volvemos a la pregunta, con el bullying, con esta situación de bullying, porque hay una mirada, un aprendizaje. ¿Qué sabes vos lo que él mira? Que si no ve violencia, si no ve unas imágenes donde muestran ese tipo de violencia, ¿no es cierto? Aprende, ahí está el modelaje. O quiere copiar. Por supuesto, y quiere copiar, sí señor. ¿Y cómo se evita todo eso? Hablando. Bueno, eso es lo que le iba a decir. El tema es, como le digo siempre, yo creo que tenemos que... me parece que es lógico que problematicemos. Si a usted no le molesta algo de usted, no lo va a tratar de cambiar, ¿no es cierto? ¿Por qué mi panza otra vez? Bueno, para que se entienda, Usted no problematiza, usted no problematiza su perímetro abdominal, digamos. Entonces, en serio, hablando en serio, entonces no hace nada al respecto. No la mire nomás. Bueno, no, porque eso le aumenta su riesgo cardiovascular. En serio. Le dije, le voy a mostrar todo mi análisis. No. Bueno. Entonces, yo hablando en serio, lo que tenemos que hacer es problematizar, tomar conciencia de esta situación. Me parece, yo la verdad que lo veo muy, muy grave. Lo siento. La situación esta de los chicos, la verdad que estoy muy, muy, muy preocupado. A mí lo que me llama la atención es que estamos hablando de comunidades que... y no quiero estigmatizar, porque estamos hablando de comunidades que deberían conocerse todos. Estamos hablando de La Valle, estamos hablando de Alvear, una comunidad donde sabe, fulano es tal, el hijo de... Pero qué interesante eso, ¿no? Nos conocemos todos, sí, eso es lo que me llama la atención. Pero ahí, eso me parece, no lo había pensado, digamos, pero está muy bueno eso. ¿Y cuál es el problema entonces? El problema es que hay alguien que está metiéndose entre ellos, como usted lo decía recién en su reunión, que yo lo llamo el mercado, digamos, en este caso las redes, ¿se entiende? Entonces eso hace que esta gente que se conoce tanto, pasen estas cosas. Yo creo que ahí sí... ¿Por qué? Pero yo cuando leo lo preocupante, usted todavía va al pueblo, a los pueblos, no conocen el nombre de las calles. Estamos hablando del siglo XXI, pero sí, no, allá, cerca de la gomería de fulano, no, pero eso sí se ubican. Pero usted dice, no, por calle Cabral, por ejemplo, y no se ubican. Exactamente. Y estamos hablando de comunidades que siguen creciendo esa idiosincrasia de pueblo, de conocernos todos. Y que haya pasado esto fue lo primero que a mí me llamó la atención. Sí. Yo creo que tiene que ver, es interesante esto, porque fíjese una cosa, ¿no? Cómo llega, ahí podemos ver al revés, cómo esto llega también a un pueblo tan chiquito, digamos. ¿Entiendes? Bueno, ni hablar. Pero digo que es la incidencia de esta... Y le voy a otro tipo de consumo, que sí, yo eso lo seguí desde el punto de vista periodístico, que me llamó la atención. Cuando en un pueblo desembarca mucho recurso económico, automáticamente desembarca el consumo problemático. Así es. Dos ejemplos, que lo seguí muy de cerca. Santa Rosa y Colonia de Lievi también. No sabía Lievi, yo le dije Santa Lucía. No, y Colonia de Lievi, que tenía pleno empleo. En la época que estuve como director de salud mental, vivimos esa situación que tenía pleno empleo por el tema de la hierba y esas cosas, y era impresionante. Como usted decía, se incrementó. Y Santa Rosa en su momento, cuando comenzó todo, y ahí tenía... Bueno, pero eso lleva a lo que yo siempre digo. ¿Qué hay ahí de parte de esta gente, digamos, que quiere vender lo suyo? Hay una visión y una organización. Se organiza.
Bueno, ¿Estamos? Bueno, nosotros nos falta organización. Cuando yo, o sea, una serie con respecto a eso, ¿por qué el narco triunfa siempre? Porque el narco piensa en su negocio 24/7. Claro. Y está innovando constantemente. Y va buscando aliados. Sí, bueno, ya estamos entrando en terreno que vamos a derrapar, así que... Tenés razón. Doctor, como siempre, gracias por visitarnos. Bueno, un placer, muchas gracias. Y si alguien quiere profundizar, algún padre cree que su situación, ¿dónde lo podemos encontrar? Estamos en Dispositivo del Camino, que es Islas Malvinas 1676. ¿Vos sabés que me olvidé el teléfono? Así que Dispositivo del Camino en las redes, como Dispositivo del Camino en Instagram y en Facebook. Me agarró un lapso bruto. No voy a decir nada. 30 minutos pasaron de las 8 de la noche y eso no tiene panza. Música, ¿de dónde volvemos?